El siguiente podcast es patrocinado por Cerveza Graf. Bueno, es que si no se me olvida después hacer la mención. La mención. A Cerveza Graf. Un saludo a Cerveza Graf, a todo el mundo. Muchas gracias. Nuestro invitado el día de hoy ha decidido, porque mañana es día laboral. Sí, este podcast está siendo grabado en 3 semanas. Entonces, pero se va a llevar un par de cervecitas para su casa y para que las pruebe y el sábado me las tomo. Y el sábado se las tome, no sé, mirando alguna serie, digo yo, ¿no? O escuchando algo desde su MP3. Radio Boombox. Boombox. Radio Boombox, bienvenidos a un nuevo podcast. Nos encontramos acá con mi amigo Andrei. Este es un podcast de amigos, donde invitamos a amigos, porque todos terminamos siendo amigos, todos venimos del mismo lugar, todos crecimos en las mismas cuadras, en los mismos bares, en los mismos parches. Y pues el invitado de hoy es alguien que desde que empezamos el podcast yo decía, yo tengo que invitarlo, no sé cómo hacerlo porque lo veo, o sea, lo he visto, pero no lo conozco. Sí, o sea, no, claro, yo lo veía parchado desde la época de Macondo. Siempre terminamos hablando de Macondo en este podcast por una extraña razón. Que los patrocine Macondo, que reabran Macondo. Que reabran Macondo sería lindísimo. Y bueno, pues ya por cuestiones de la vida terminamos encontrándonos en varios parches. Lo sigo desde hace muchísimo tiempo en sus redes sociales porque pues es un gran referente a nivel audiovisual y pues sobre todo también a nivel de las cosas que expone y de las cosas que cuenta. Es interesante leer sus opiniones y pues sus estudios porque pues también es catedrático, ¿no? Profesor. Sí, fui profesor 15 años y la pandemia me obligó a dedicarme a otras cosas, pero sí fui profesor 15 años. 15 años. 15 años, ¿no? Me habría gustado tener un profesor como usted, de verdad. Yo sí sufrí en la universidad, de verdad. Bueno, ahora quienes no piensen lo mismo, pero sí. Bueno, para algunos es conocido como Fat Sugar desde hace muchísimos años, ¿no? Por su trabajo con un colectivo llamado El Friki, que recordamos más o menos de qué es eso, mediados, comienzos de 2000. No, el Friki empezó finales de la primera década de los 2000, 2009. Okay. Hasta... Freaky Friday, ¿no? Empezó como una fiesta que se llamaba el Freaky Friday, y pues bueno, en pandemia paramos. Cada uno se dedicó a otras cosas y bueno, el año pasado salieron par shows y yo sí he estado pensando cómo retomar mi carrera de DJ, pero pues como tocando otras cosas. No lo que tocaba el Friki, pero pues la verdad es que a mí me da sueño a las 9 de la noche. Entonces sería un DJ de Lo entendemos, lo entendemos. Entonces, bueno, por ese lado, pues es Fat Sugar. Pero además de eso, también, ¿eso fue antes o antes de pandemia o durante pandemia cuando empieza a hacer esas recomendaciones de series? No, de hecho fue ahora que estamos volviendo al 2016, fue en el 2016. Que nace en ese momento Sir Pixalot. Pero antes, en la época Flickr, también lo hacía. O sea, yo siempre, y también tuve un blog. Y... O sea, muy pegado a las redes. Sí, yo siempre desde muy chiquito quise dedicarme a escribir y hablar de lo que me gustaba, ¿no? Entonces, incipientes intentos de fanzines de metal o punk en Barranquilla en ese momento. Hasta, bueno, seguir dándole y casi que crear una carrera alrededor de eso. Y como en el 2016 un día dije, ¿por qué no abro un Instagram en donde vaya poniendo lo que voy viendo más a manera de inventario? Solo era Netflix en ese momento y lo calificaba con pizzas. Pero la vida me fue llevando a trabajar en redes sociales como director creativo de proyectos en social media y en internet. Y ahí dije, no, pues esto hay que ampliarlo. Al principio solo eran películas, yo no hablaba de series. Y pues bueno, ya van 10 años del proyecto del Tío Pizza, que pues ha sido muy gratificante y me ha llevado a lugares muy chéveres. No, y es que criticar una serie es tedioso, porque pues, o sea,
o sea, es una lotería, ¿no? Y es pues una serie larga, o sea, para llegar a un buen... Yo tiene que ver pienso es resto, que ¿no? asocio como a un hacer a algo que me gusta. Porque sí siento que puede ser un poco arriesgado y también, por ejemplo, yo detesto el término cinéfilo. O sea, a mí no me gusta que me llamen cinéfilo. Soy cinéfilo. Es que cinéfilo es como con un monóculo, ¿no? Sí, es demasiado Con un monóculo. pretencioso y pues no, yo no soy cinéfilo. Pues me gusta el cine mucho y me gustan mucho las series y ya, y eso es lo que hago y bueno, pues lo que sí he logrado es volverlo una suerte de negocio, pues no es mi negocio principal, pero por ejemplo yo nunca he recibido que me plata por recomendar cosas que a mí no me gusten. Bueno, sí, eso está Y eso muy es bien. Como que si importante, me dicen, claro. hable de esta serie como... No, y yo creo que ese es el éxito, ¿no? O sea, porque pues pues yo lo sigo y no, son opiniones muy honestas, con un concepto muy claro, una crítica muy inteligente. ¿no? Sí, es la honestidad, exacto. Sí. Porque es que, o sea, no es como posar de, no, eso me recuerda a Sí, este sí. directo. No, yo no, sé más que los demás. Claro, sí. No, y hay muchos así y pues bueno, es su trabajo, es respetable. Y hoy en día pues las redes también es un juego de opiniones en donde la opinión que no esté acorde a la mía entonces es un enemigo, ¿no? Estamos en ese estado de la inflamación de las redes sociales. Y eso hace que pues ese sea un lugar seguro en donde yo he logrado crear una comunidad en donde esos rayes no son tan obvios. Obviamente me dan duro a veces, pero pues yo en eso soy muy honesto y tampoco cedo, digamos, a lo que nos proponen los juegos de las redes. Lo que sí me parece muy interesante y sí parte de esta idea es, hay tantas plataformas de streaming, hay tanto contenido que me parece chévere que alguien que no sabía que existía una película la encuentre y la vea. O sea, un poco no es oponerme a lo algorítmico, pero la hipersegmentación que nos hacen esas plataformas hace que nos perdamos el 80% del contenido. Claro. O sea, si uno no se mete como a escudriñar en las plataformas, pues va a seguir encontrando lo mismo de siempre. Que esa es o sea, a mí me ocurre con las plataformas. Hubo un momento en el que tuve como unas 4 o 5, ahorita tengo solo 3. Muy bien pensado para el bolsillo. Claro. Pero entonces había un punto en el cual empezaba a brincar de una a otra. O sea, terminaba en el eterno zapping que era el que me ocurría cuando tenía cable. Yo quité el cable por las plataformas, pero lo quité porque es que al último era cambie y no veía nada. Y con las plataformas a veces me pasa eso, que es como y miro y no encuentro. Y da entonces una vuelta, es me una voy a hora. la otra, entonces me da mamera y termino poniendo Eso YouTube. es un fenómeno de Internet y eso empezó a pasar como muchas cosas en lo más privado del Internet y empezó a pasar con la pornografía. Hay estudios que demuestran que el consumo de películas pornográficas hoy en día es como fragmentario, ¿no? O sea, usted se demora más buscando que haciendo lo que tiene que hacer viendo una película porno. Y eso cambia y bueno, del porno obviamente se traslada a otros escenarios del consumo y eso pues cambia la forma de ver, ¿no? Entonces a mí sí me ha interesado mucho y también por eso mi rol en la música y cuando tenía el Friki y cuando estaba de DJ es descubrir cosas y contárselas a alguien. Pero lejos de la maña que solíamos tener antes, que era no me lo caspé, a mí me emociona que alguien descubra algo que le parece bueno por mí. Sí, O sea, a mí sí, esa sí, vaina total, sí me yo gusta. soy- Entonces, la pizza parte un poco de eso. En su momento, la música también partió de eso, porque yo soy muy curioso con los productos culturales. O sea, en una época yo dije, no, entonces me interesa la cumbia y me metí a fondo. Me interesa tales músicas. O sea, yo creo que esa es como la forma en que yo me he mantenido vivo o le doy más bien la forma en que le doy sentido al mundo. Me pasa igual con la literatura. Yo no recomiendo literatura. No haría ninguna cuenta de booktokers ni nada de eso. Pues porque no creo que la literatura... para mí la literatura es algo íntimo. Yo no creo que los libros hagan mejores a las personas. Eso es una romantización muy romántica. Pero
también me parece absurdo hoy en día que es como estos son los 10 libros que me leo en un día, ¿no? Como que hemos vuelto productivo todo y como marica, no, si hay algo divertido de leer o para mí es hacerlo con calma. Con las películas lo hago con calma, con las series lo hago con calma, pero sí me presiono en tener que encontrar cosas. Porque sí me parece Claro, muy se divertido. tiene que mostrar algo, ¿no? Exacto. Y pues las redes sociales exigen mucho. Continuidad. Sí, nos esclavizan. Sí, claro. Entonces, pero eso es una vaina que yo tengo desde chiquito, ¿no? Como descubrir música y esa curiosidad por descubrir vainas. Radio Boombox. Ya que, o sea, estamos hablando de música, entremos en eso. O sea, ¿qué recuerda usted de lo que empezó a escuchar cuando estaba pequeño? ¿Qué le llamó la atención? No, para mí, o sea, yo todo lo que hago en mi vida lo hago gracias a la música. O sea, yo terminé viendo muchas películas gracias a la música, ¿no? Y series gracias a la música. Entonces, yo soy ochentero, nací en los 80s, obviamente en casas muy musicales, escuchaba la música de mis papás que me fascina. Yo escucho muchísimo bolero, por ejemplo, muchísimo Serrat. Pero ya cuando uno empieza como a crecer y a tratar de reclamar su lugar en el mundo, yo lo reclamé a través de la música. A mí me asombra la gente que no es tan apasionada con la música como lo soy yo o como lo somos nosotros. Sí, O sea, me asombra como, bueno, ¿y qué les gusta en la vida? Hablar de, no, como ese video viral de, a mí me gusta la ingeniería civil, yo de fútbol no sé. Bueno, hay gente que le gusta el fútbol de la misma forma, a mí no. Entonces yo como que, bueno, empezó el rock en español, el disco de Llena tu cabeza de rock y la pizzería, ¿cómo es que se llama? Ah, Pizza Nostra. Pizza Pizza Nostra. Nostra. Entonces Claro, todo el ahí mundo era empezó. como, sí, entonces empiezo a ir como hombres G y entonces como decían marica, entonces, ay, la mala palabra. Sí, el efecto de puto también. Sí, aunque puto ya me cogió viejo. Yo, bueno, no viejo, adolescente. Yo entonces vivía en Cartagena y pues allá una forma de ser diferente era escuchar rock porque obviamente nadie escuchaba rock. Rockcito, ¿no? Porque es que en Rockcito. provincia no se escucha rock, sino rockcito. Y había bandas, había una banda de grunge que ensayaba en el edificio de enfrente, entonces ahí como que en las emisoras empezó a sonar Mr. Big, porque no había emisoras de rock, había emisoras de música romántica, que tenían un espacio los domingos, Radio Tiempo todavía existe, que tenía un espacio los domingos, creo, en la tarde de anglo. Entonces yo grababa, entonces en anglo sonaba Mr. Big, Def Leppard, y ya ahí como que me empecé a meter en la onda. La balada americana. La balada americana y de repente yo creo que pasó lo que nos pasó a muchos y es que nos explotó Nirvana en la cara. Sí. Uy, qué mala analogía de explotó en la cara. Fue sin intención. Yo sí. Sí. Y nada, con Nirvana ahí sí ya me fui a la mierda, weón. Ahí ya me recuerdo que el primer CD de Nirvana que compré fue el Inútero. Mi hermana por ahí tenía un amigo que le grabó un cassette de Roxette, baladita americana. Bueno, sueca, ¿no? Baladita sueca, sí, eso es Sueca. diferente. Y ya con Nirvana sí fue como, bueno, este es mi lugar en el mundo. De Nirvana salté a Metallica, a Sepultura y tenía un primo que montaba tabla, entonces ya me empezó a pasar cassettes con NoFX, Lagwagon, No Use for a Name. Y yo empecé a montar patines. Yo siempre he sido, como creo que hoy en día es más evidente que antes, pero he sido muy malo para los deportes. Monté patines, me fue muy mal, pero en esos videos de patines pues llegaban bandas. Claro, y conocía uno mucho. Y ahí, Sí, pero en claro. Cartagena no había parche. Entonces yo como que era muy solo en el colegio porque no tenía con quién compartir esos gustos. Entonces lo que hacía era alquilar muchas películas, grabar VHS de Headbangers Ball, por ejemplo, en MTV, y grababa vainas o en MTV2 o estos, y grababa y simplemente como que trataba yo en mi curiosidad como, bueno, esto es punk, esto cómo se llama, hasta que un primo me dijo, no, weón, eso es, me acuerdo mucho del video de Gotta Go de Agnostic Front. Ok. Me dijo, no, eso es hardcore y eso es rap metal. Entonces me empecé a obsesionar con identificar las diferentes ramas, ¿no? Entonces, bueno, ahí entré obviamente Deftones y me obsesioné con esa vuelta, güey. Me obsesioné mucho. Yo me vestía de negro en Barranquilla
adolescente, o sea que seguro tenía una chucha importante. Yo también fui rockero de Tierra Caliente, yo no soy de Bogotá, y también de negro. Sí, no, firme. Sí, firme por la patria, como dice el candidato. Sube. Tenía un amigo que utilizaba, porque le gustaba, pero pues no había razón para usarlo, pero se ponía como un bean, un pasamontañas, weón, en ese calor tan hijo de puta. Sí, yo tuve pasamontañas con la hoja marihuana, no fumaba marihuana en ese entonces ni ahora. Mi paso por la marihuana fue muy fugaz y me lo ponía porque lo veía en los videos. Ah, bueno, y también ahí entra el rap, weón. A mí Cypress Hill como que un día caché un video y yo dije, no, esto también me gusta. Entonces era como todo lo alternativo, pero también veía muchas películas. Entonces me obsesioné con X-Files, que fue, cuando me preguntan esto, es como la serie que a mí me introdujo al mundo de las series, y me obsesioné con eso, con lo oculto, ¿no? Porque el metal también tenía mucho de lo oculto. Me obsesionaba con películas en donde salía un más medio alternativo. Y yo, qué chimba de película, como en Clueless. Ok. No, ella en un momento de Clueless, que es una gran película, de hecho, ella describe a los jóvenes, a los pelados de su colegio, y hay uno que usaba pantalones anchos, y entonces yo fui y le cogí un pantalón a mi papá, entonces iba con eso al colegio en el Bean Day. Entonces ya yo quería, o sea, mi sueño siempre fue trabajar en música, weón. Pero nunca tuve un talento, no sé si el talento, pero nunca tuve un instrumento. Entonces así entré. Entonces, para mí todo se relaciona con la música, el amor por las series, el cine, obviamente los videoclips, las series animadas de MTV, a mí esas vainas como absurdas, como Ren and Stimpy, como Beavis and Butthead, o sea, yo veía... Chico Migraña. O sea, Beavis and Butthead fueron los precursores de los reacts de YouTube hoy. O sea, esos manes fueron los primeros que se sentaron frente a una pantalla y nos mostraron cómo reaccionaban a videos. Claro. Entonces, claro, yo anotaba los nombrecitos y, bueno, esto... Pero había un problema. En Cartagena no había tiendas de discos. O sea, había, pero no de rockcito. O sea, el rockcito era el rockcito. Sin embargo, cuando ya me mudo a Barranquilla, mi papá se muda, ahí sí quedé frente a una tienda que importaba música. Haga de cuenta Antífona. Ok. Antífona. No, marica. Me perdieron. O sea, a mí me dan dinero para la merienda. Las 11. Es que en la costa se llama cosita. La cosita. Y yo me guardaba esa plata y al mes tenía 20 lucas. Y un disco costaba 22 lucas. Ajá. Importado. Entonces mi papá me daba las 2 lucas y yo recuerdo mucho que empecé a comprar CDs. Y recuerdo uno de los primeros que compré fue el Astro Crypt 2000 de White Zombie importado, que tenía unas ilustraciones todas obscenas. Pues yo llevé eso al colegio y yo, este muchacho es satánico. Yo también fui satánico en el colegio. Pero mis papás me dejaban pintarme el pelo. A mí no. O sea, mis papás con eso sí siempre fueron, de hecho lo motivaban, ¿no? Como que chemba mi hijo el rockerito. Luego llegó a Bogotá y aquí es donde se conecta porque nos conocemos todos. ¿De cuántas personas? 2 hermanas mayores. 2 hermanas mayores. Con gustos musicales. Mi hermana mayor más parecido, mi hermana del medio sí es puro vibra. Es desesperante. Vibra. Cuando llego a Bogotá a estudiar publicidad en la Tadeo en el 99, ya sí encuentro lo que no tenía en Barranquilla y ya era más, bueno, yo llegué menor de edad, pero había parches. Entonces yo entré a la universidad a estudiar publicidad con Carlos Cataño, que luego fue de Zona Cero, pero en ese momento era el bajista de Ataque en Contra. Entonces ese man me dice, marica, acompáñeme a un concierto, y ahí conocí Macondo. Y ahí se conecta todo. Claro, ahí nos conocimos. Claro. Ahí nos conocimos. En la Tadeo después me hice muy amigo de Camilo de la PM y que siguen siendo mis mejores amigos. Mauricio. La Super. Entonces ya ahí ya me casé con esa mierda. Entonces mandé el metal a la mierda. Y yo me volví hardcoreero. Entonces también estaba ese raya ahí entre neos y a mí sí me gustaba el neo. O sea, a mí me gustaban los effects desde los 90, claro. Pero era un raya extraño ahí. Yo, bueno... Yo nunca fui de peleas. De esos. Sí, no, yo por ejemplo, nunca me metía en problemas ni en peleas, pero no estaba como en esa vuelta y había una adrenalina en eso. Claro. Sí, o sea, a veces cuando se armaban esos tropeles ahí afuera de Macondo. A mí me tocaron varios muy feos. Bueno. El de Bola 7. El de Bola 7 me tocó. El de Bola 7. Yo siempre hablo el de Bola 7. Además, yo era muy cercano a los de dar a cada uno porque, bueno, Alexis estudiaba publicidad. Daniel. Y Daniel,
que en ese momento me quitó una novia. Si está viendo esto. No se me olvida, perro, a mí no se me olvida. Hace 20 y pico años. Pero ese fue muy rudo porque estaba Sí. tocando ellos y eso yo recuerdo ver gente. Yo creo que yo nunca he visto una pelea a cuchillo. No, es que fue, o sea, es que fue las impactante. imágenes y poniéndonos en modo noticiero de las 7, dantescas. Dantesco. No, sí fue tremendo. Entonces, nada, me empecé a meter en eso y desarrollé muchos amigos de la vida en esa vuelta y me confirmó que esa es la música que me gusta. Y a la par yo seguía con mi afición al cine. Entonces, la Tadeo tenía cineclub. Entonces, por momentos iba al cineclub y, bueno, al final, lo obvio, Bogotá tenía más opciones, güey. Siempre. Claro. Entonces uno podía comprar DVDs piratas. Entonces, no, que esta película checa, que no hay que verga, hágale. Entonces uno se iba con Luca y compraba DVDs y empecé a descubrir más cine y me volví eso. De hecho, más adelante desarrollé la obsesión hasta comprar los DVDs originales Los originales, claro. que regalé hace poco y me arrepiento. O sea, se los regalé a amigos como marica, voy a salir de esta mierda. Y digo, güey, marica, yo ahí tenía una buena plata invertida. Claro. Claro. Porque los DVDs eran. Ahorita no sé qué tanto, ya hace mucho no compro un DVD. No, ya no son tan... No, yo compraba Criterio ni hasta Ahorita para en chimba. Amazon, sí, $10. Entonces, nada, todo tiene que ver con la música. Para mí, todo tiene que ver con la música. Hoy en y bueno, al final terminé trabajando en música, que es muy chistoso, que terminé siendo como de ese parche de amigos, como alguien que pudo vivir bien de la música por lo menos por 15 De los años. privilegiados, sí, claro. de Sí, los- sí, por supuesto no tocaba la música, o sea, a mí me gusta lo que hacía el Friki, porque a mí me gustan muchas cosas, pero por supuesto no una banda de rock, ¿no? Entonces eso me llevó a mí a, por ejemplo, viajar mucho y a donde viajábamos a mi socio, que se llama Mike Style del Friki, ese man obsesionado con comprar vinilos. Entonces, país y ciudad que íbamos, ese man iba y compraba vinilos. Entonces yo también empecé a comprar a menor escala, pues yo no tenía tanto presupuesto. Entonces conocí muchas tiendas de discos, weón, en Austin, en Alemania, en Francia, en España. Es una vaina loca. Entonces yo decía, bueno, pues la música siempre ha estado ahí, weón. La música siempre ha sido el motor de por qué me gusta lo que me gusta. Sí, Tremendo. yo creo que para muchos, para... O sea, llevamos más o menos 20 minutos de podcast y hasta ahorita puedo decir, nuestro invitado de hoy es el tío Pix. Radio Boombox. Ya que hablamos de, o sea, de nacido en los 80, criado en los 90, no sé, es que yo creo que es que eso le ocurre a todo, pues mis papás, mis tíos dicen como, es que la mejor música fue la de mi época, ¿no? Todo tiempo pasado. Todo tiempo pasado. Pero ¿no cree usted que que los 90 fue como esa última década pues, de las que después vinieron, donde realmente sí había como una propuesta o había algo diferente? No sé, a mí, o sea, digamos de la última década, a mí muy pocas cosas me llaman la Lo atención. que pasa es que, bueno, entre mis ires y venires también trabajé en la industria de la música en un sello discográfico grande. ¿Se puede decir? En Sí, Sony, sí, yo Sony, trabajé ¿no? para Sony Music 2 años. Y bueno, es que y justo lo hablábamos ahora que les contaba que volví a tener MP3, es el formato y la manera en que circula la música define la música. Entonces, claro, porque ahí había una necesidad de vender CDs, ¿no? Y para vender CDs usted tenía que hacer un esfuerzo conceptual que aunara lo que se conocía como el álbum, que eso nace como en los 60, si no estoy mal, cuando lograron hacer discos más grandes, entonces era un álbum de singles. Y eso definía la manera, entonces había que hacer un esfuerzo en el librito, ¿no? Que eso también viene de los discos. Y pues concentrarse en que un álbum completo contara una historia de principio a fin y que incluso se pensara en actos. Un concepto, sí. Exacto. Pero bueno, la verdad es que con la piratería, lo que pasa en los 2000s y las disqueras, pues seguramente como, ¿y ahora qué hacemos? Pues nada, a este sueco se le ocurrió Spotify y eso cambió. Pero entonces el problema es que la música hoy en día compite con la atención. Entonces la música tiene que estar creada de una forma para poder ser exitosa y ser escuchada, en la que compite con las redes sociales, con las noticias.
Ya no es diferente. Ya no es como cuando uno se emputaba con los papás y se paraba de la mesa, me voy de esta casa, y tiraba a la puerta del cuarto y ponía su grabadorcita Sony con Sepultura a todo volumen. No, weón. Entonces el reto para vender música hoy en día es muy jodido porque la forma en que se distribuye está determinada por los mismos espacios, es decir, el entorno digital en donde consumimos la vida entera. Claro, y es que, o sea, pues no sé, es la percepción que tengo, pero para pegar una canción tiene que pegar en las redes. Sin duda, pues ahí, TikTok es un buen ejemplo de canciones viejas que le salvaron la carrera a músicos retirados porque se pegaron. Una muy que a mí me gustaba mucho, es que yo de verdad sí soy bien ecléptico, a mí toda música caribeña me fascinaba. Frankie Vincent fue un cantante de no sé qué isla del Caribe, francoparlante, que tenía una canción que era Basifon si se von. ¿No saben cuál es? Fruit de la Pasión. La Fruit de la Pasión, sí. claro. Ese man sacó esa canción. Exacto. Excusen mi francés. Ese man sacó esa canción y pues no pegó nada más. Ujú. Pues hace unos 5 años, puede que menos, en TikTok pegó y le subió los streams. Por eso el asset más valioso hoy en día de la industria discográfica se llama catálogo. Y todo artista debe respetar y recuperar su catálogo. O sea que si ustedes tienen catálogo que no han subido a las redes, pues a las redes no, a las plataformas, súbanla. Porque, vean, los negocios más grandes en la música hoy en día son compras de catálogos. O sea, uno dice el otro día Justin Bieber, no, que vendió su catálogo. O sea, el man ya no es dueño de su música, pero vendió en $200 millones. Pink Floyd fue una empresa que adquirió Sony. O sea, son empresas Queen y son negociaciones de billones de dólares. Sí, y o todo. los Beatles. Los Beatles lo hizo. Michael Jackson lo compró. Exacto. Entonces, el catálogo es el negocio real de la música. Entonces, estas empresas, yo creo que lo que hacen es comprar masivos y usted tiene un catálogo muy bravo. Y muchos artistas hoy en día viven de su catálogo. Entonces, ya también ha cambiado este tema. Sí, lo viral lo mantiene a usted en la atención, con la atención enfocada, y usted vende boletas, ¿no? Pero también también la venta de boletas ha cambiado después de pandemia. Es que también a nosotros nos ha tocado ser testigos de muchos golpes que han cambiado la manera radical en que consumíamos lo que consumíamos. Lo hablábamos ahora de no tener bandas, de llenar. Vuelve Macondo porque vino el crisis, que en serio alguien podía morir ahí. Afortunadamente nunca ocurrió nada. No ocurrió nada. Ajá. A tener, ¿qué vendrá? ¿No? Claro, uno ya se pregunta y es como, ¿quién me hace falta? Pues hacen falta muchos, pero es como, ¿ya quién me hace falta? O sea, la mayoría de esas bandas con las que crecimos en los 90s, 2000s, pues ya han empezado a venir y algunos han repetido. Claro. Otros y nuestro mito era Rock al Parque, ¿no? Era nuestro... Y yo creo que Rock al Parque... contaba los días para... Claro, y educó muchos oídos. O sea, si usted le pregunta, yo no voy a entrar en esas polémicas porque no me interesan, pero la función institucional de Rock al Parque ha funcionado, sí, güey. Porque sí ha generado una escena, o de pronto hoy ya no, pero en su momento sí generó unas incipientes escenas. O sea, hay muchas bandas que yo nunca había oído que oían Rock al Parque, y no hablo bandas de afuera. Claro. Ok, ya no hay circuitos pequeños, no hay circuitos locales, que eso es grave para una industria, porque ellos no tienen dónde tocar, entonces les toca o abrirle a uno grande, que eso también ya no está pasando tanto, o hacer conciertos para 20 personas, que no es malo para una banda pequeña, pero pues no hay posibilidad de crecimiento. Entonces las bandas se frustran y pues bueno, paran. Claro, es que pues teniendo banda y habiendo hecho parte de otras bandas también, para mí Rock al Parque, o sea, fue como el aprendizaje que necesitábamos no solamente los músicos, sino la industria de la música en general. O sea, antes no se sabía que era un roadie. Sí, no. Los ingenieros de sonido eran perilleros, porque no eran ingenieros, sino eran los perilleros. No, los managers pues no miraban el rock por ningún lado. Y pues hasta los mismos directores de videoclips, pues no existía. O sea, todo eso se empezó a generar ya a raíz de Rock al Parque. Y pues ¿no? el rock en Colombia, a diferencia, porque hace poco alguien me contó que un músico le contó esta teoría que no me parece descabellada. Y es que en Colombia no se desarrolló una industria para el rock por el narcotráfico.
Porque el verdadero influjo de dinero que puede mover el entretenimiento del espectáculo no invertía en rock, no le interesaba. Esto a propósito del fallecimiento de Jason Jiménez. Ujú. Bueno, estoy diciendo que el tipo tuviera que ver, pero digo, el tipo de música sí crece como crece porque es música muy asociada al narco. Financiada, sí, Pues claro, usted puede crecer como artista porque usted tiene quien le pague el dinero. En Colombia no pasó. Es un fenómeno, a mí el narco me No, y en interesa. su momento el vallenato también, que El vallenato que o la incluían ranchera. saludos a tal. Sí. Claro, y es que si usted es muy curioso ver cómo esa obsesión colombiana con los arquetipos y los, sobre todo, estereotipos populares de ciertos momentos de México. Claro, Pues, pues, o sea, eso la iba a citar, 116 porque en es México como- también es exactamente igual. O sea, en la Claro. música regional también nombran a mucha gente. Claro, y es muy curioso como en Colombia, porque usted se puede hacer una pregunta, ¿en qué momento en Colombia el mariachi, y seguro algún musicólogo de la Nacional o sociólogo, lo que sea, ha estudiado por qué en Colombia el mariachi es tan popular y por qué hay en la 116 estos mega centros? Cantinas, que les llaman ahora cantinas, cantinas. ¿no? Y la No, y música, ahí- la música popular. Y hay güey. mexicanos que vienen acá y se sorprenden. Claro, de- les parece un poco chistoso. Exacto. y uno, uy. A mí me ha Pues, pasado con mi equipo. Está caricaturizado un Es una poco. caricatura, es como una Frida Kahlo así, la chula. Es como- entonces yo sí creo que eso sí permeó mucho el rock nacional y yo creo que en respuesta a eso también crecieron movimientos underground. O sea, hablar de punk medallo sin hablar de narcotráfico no tiene sentido, No. pero también frenó la industria. Y esto empieza a pasar, yo creo que en los 2000, cuando ya empiezan otras bandas más profesionales a tocar como mejor, a hacer giras, pero Colombia tenía nuestro caballito de batalla, eran los Aterciopelados. Aterciopelados, sí. Aterciopelados y bueno, Juanes cuando se fue para la USA sí, y ya, ¿no? pero no había más. No había más. No había más y bueno, pues Colombia en cambio con el reggaetón, es decir, hablar de reggaetón y de ritmos afines, afrobeats, lo que sea, hoy en día hay que mencionar a Colombia. Claro, ya es un referente, o sea, O sea, hace parte. se vienen a producir a Colombia. sí. ¿Usted cuándo oía a un gringo, a excepción de los Rolling Stones que vivía por allá en Villa de Leyva, que dijera, no, marica, un mexicano, para no ponerlo gringo, pues voy a grabar en Colombia con este productor? Eso no pasaba, pero pílleselo ahora en el reggaetón. No, me voy porque grabo con Sky o con Sí, o Obiel sea, de la Drums. capital mundial de reggaetón es Medellín. Exacto. Exacto. Entonces, la verdad, los rockeros colombianos sufrimos y por eso somos tan agresivos. Pues yo no, pero por eso en muchos momentos de nuestra vida fuimos tan agresivos con lo que nos gustaba porque había que reclamar espacios. Y volviendo a la pelea, también había que reclamar espacios en la ciudad. Y actuábamos como, de nuevo, no me meto, pero actuábamos como pandillas, como tribus urbanas. Ah, las tribus, sí, a mí se me olvidaba Uy, eso, ese tribus urbanas. término En el era ti- en muy el tiempo yo no utilizado. sé cuántos especiales hicieron de tribus urbanas, pero salieron hartos, güey. Y no, estos son, yo recuerdo No, y hasta... trabajos de la universidad. Sí, ¿no? sí, sí. Obvio, era como esto es el estrecho. Recuerdo una exposición de sociología. Entonces había que pelear demasiado por espacios muy reducidos en una ciudad caótica y pues son ciudades jóvenes, porque es que muchos no tenían situaciones de violencia. O sea, también había mucho gomelo tirado a pandillero como en los 80s en Unicentro. Claro. Y eso pasó. A los Bee Bee Gees. Entonces, en ese caldo de cultivo es que la música colombiana nunca pudo, el rock nunca pudo. Pero si usted se pone a pensar, en Colombia hubo muy buenas bandas de rock. Radio Boombox. No, y además que, exacto, o sea, eso que hemos venido hablando de cómo el narcotráfico pues estuvo metido, pues está esta leyenda de Carlos Leder con Ringo Starr y... Hay que ver si él sacó un libro hace poco y hay que ver si lo cuenta. Pille, yo estudié... Porque él era rockero, ¿no? Porque Él era rockero, y marihuanerísimo, marihuanerísimo rockero. Claro. Y también, o sea, estas otras leyendas que hablaban del cartel de Cali, que para el cumpleaños de sus hijos llevaron a Skid Row, creo que fue, no sé, no recuerdo. Es qué muy otras chistoso las bandas. leyendas urbanas en el sujeto narco. Yo, a propósito de trabajos de universidad, yo tengo una maestría en historia del arte y mi tesis fue sobre narcoestética. Y la pregunta era, ¿realmente existe la narcoestética
o pues es un prefijo, el narco, que se le asocia a unos gustos que proliferaron por un ascenso social muy rápido que invadió las élites tradicionales conservadoras colombianas. Bueno, pero aquí que esto no es de teoría social del gusto ni No, mucho pero menos. a mí me encanta. Estaba re bueno, está re bueno. Pero marica, a mí para esa tesis, entonces parte de la estrategia fue leerse todas las biografías crónicas que existían. Yo escogí un periodo, obviamente, 80s y 90s en Colombia, que existían de esos temas y sí, muchos sí cuentan que eso sí fue así. Después yo boté todos esos libros, los regalé, los doné a una biblioteca y pues no quería leer más de narcos porque obviamente quedé hasta acá. Pero me parecía interesante porque sí había una forma de que realmente quiénes eran los únicos capaces de cumplir el sueño de ver a los Rolling Stones. Pues un narco, en ese momento un narco. No había los Ocesas, no había los... No existía. Entonces, como que toda nuestra ensoñación solo se podía cumplir, incluso de gusto y demás, por los narcos. Es más... No, y aparte también yo creo que el gusto excéntrico también. Entonces era Claro. como rockstars. Mucha gente pues idolatraba a Pablo Escobar por eso mismo, porque era pues un rockstar, güey. Sí, pues porque cumplía los sueños. Claro. Y para nosotros el sistema del popstar, que pues entraban rockeros y los que fuera, era eso. Era la fantasía. Entonces yo recuerdo mucho en esa época tener amiguitos paisas que llegaron a Cartagena cuyos papás se dedicaban a comercio, Ok. que tenían mucho dinero y pues yo asombrarme con muchas mierdas, weón. Yo recuerdo ver el History de Michael Jackson en un Laserdisc. Y yo decía, ¿qué es esta? O sea, Claro, qué chimba. yo, papá, necesito... recójase, weón. Eso no lo venden ni en Maicao. Que en Maicao se conseguía Se prácticamente conseguía todo. mucha cosa. Entonces yo creo que sí hubo mucho de eso y mucho gusto que se impulsó. Muchas discotecas empezaron a existir en Bogotá, no las underground, sino por esos dineros. Entonces había una fantasía incumplida de un territorio que para ser rockero era muy jodido. Pero también está la otra cara que era, pues el rock se volvió la escapatoria de unas realidades muy complejas. Entonces, pues nada, Rodrigo D como el ejemplo canónico del cine punk colombiano. Y pues asimismo también había gente que se la jugaba por eso, ¿no? Como estas tiendas de discos en la 19. Que... Los del OVNI. Claro, entonces uno ahí ya, por ejemplo, empezaba a conseguir cosas, pero antes, por ejemplo, ¿se acuerdan que los CDs eran prensados en Colombia? De hecho, las disqueras tenían sus empresas de prensa locales, entonces para Los distribuir... vinilos. Claro, y para distribuir simplemente mandaban cintas, los masters, Claro, sí. y saque 100, se agotó, saque otros 100. O Brasil, o sea, aquí también llegaba mucho CD de Brasil. De o los de sea, Epitaph, ¿no? Yo me acuerdo de que los de Epitaph Epitaph eran venían casi aquí todos brasileros. Claro, porque era más barato maquilar que enviar. Claro. Y era muy chistoso porque esos libritos de esos discos, pues no era Sí, tan era cool, la- weón. Era mejor el Sí, era importado. como fotocopia Claro. de la fotocopia. El unplug de Nirvana, me acuerdo mucho que el mío era re pepito y tenía un amigo que tenía uno que tenía la lámpara, esa lámpara que está ahí colgada en las escenografías impresa en el sillo, güey. puta, yo quiero Ah, no, el mío venía era como transparente y decían plug, Nirvana. Y Sí, era Sí, solo texto. Era no le uno metían solo a eso, texto. era Ajá. a dos tintas. a dos Sí, tintas, sí. exacto. Entonces la forma en que circula la música también define. Y bueno, el papel de las emisoras. Que también ahí había mucho, también... Payola, sí, yo me Payola. imagino. Eso siempre existe, sí, eso siempre estuvo ahí. Ahorita, Pues hoy en día yo no... ahorita yo no sé cómo está la vuelta, ¿no? Pues que la radio no es importante. Sí, la radio Sí, weón. pues estamos Hoy en bien. día es más fácil hacer una pauta en Instagram, weón. Y, o sea, ¿cuánta gente escucha radio versus un influencer? Sí, No. O sea, ese negocio cambió mucho. Entonces sí ha cambiado. Entonces para responder después de 20 minutos de vuelta, no creo que todo tiempo pasado sea peor. Creo que hay gente que sigue haciendo buena música, buen rock, buen punk. Pero lo que sí ha cambiado es el pop. Y siento que hay discos muy buenos, hay canciones muy buenas de pop, pero muy poca gente se anima a hacer discos. Álbumes conceptuales. Claro, es que hemos regresado El como a los sencillo, ¿no? sencillos. Ahorita Al se maneja sencillo, es como si Pero volviéramos... ese es el reggaetón el que trajo eso de nuevo. Sí, pero porque ¿Cierto? es nuestro pop, pero si lo ven los gringos es el hip hop también. Ok. O sea, porque para nosotros el mainstream es el reggaetón. Pero si usted va a Estados Unidos, el hip hop es igual. Y el pop
¿no? Entonces ahí ya viene otro fenómeno que son los fandoms y esos manes sí, o sea, los fandoms del pop sí son muy leales. Entonces si Taylor Swift dice que escuchen su versión del disco que regrabó y no la que tiene en la disquera, escuchan esa versión y le generan los cientos de millones de dólares que tienen. Y corren a comprarlos y dice que los compran Claro. también. Sí, es... Ahora, si está esta vuelta de lo análogo, o sea, los chinos sí están como experimentando como una desconexión digital y pues me parece chévere. No, yo nunca he sido de ponerme, yo en eso quisiera creer que me parezco a David Bowie. Que para mí es el más grande. Porque el man, por ejemplo, sí abrazaba todo lo nuevo con mucha emoción, no era genuinamente un tipo muy curioso. Porque hay muchos rockeros que han envejecido feo, mal. Yo, por ejemplo, creo que Kurt Cobain, a propósito del chiste... ¿Qué habría pasado? Yo creo que sería trompista. ¿Será? Sí, y yo creo que el envejecer como... Sin decir que Kurt Cobain fuera punk, pero digamos, el pathos del punk envejece hacia las derechas. Sí, como Johnny Rotten, ¿no? Sí, yo creo que uno se vuelve reaccionario. Yo creo que el punkero joven se vuelve reaccionario. Es un camino natural. Tiene que ser uno, pues muy pilo para no dejarse llevar por eso. Radio Boombox. Yo siento que el rock pues, tiende a envejecer mal. Porque también esa gente que empieza a señalar lo que consumen los peladitos me parece un poco tonto. Porque uno era igual. O sea, lo que uno criticaba de los papás, que seguro les parecía... Mi papá, por ejemplo, odiaba a Beavis and Butthead. Bueno, ese man llegaba a la casa y oía el televisor en el estudio, oía la risa y ese man se sacaba de sí. Claro. O sea, le parecía la cosa más... Y lo estúpida. era. Claro, Pero era estúpida intencionalmente, era cinismo noventero. claro. Acá nuestros Beavis and Butthead pues Fue fueron el siguiente la tele, programa. el siguiente Sí, programa. Francisco, Martín de Francisco y... Claro, no, y ellos arrancaron antes, cuando todavía estaban en la tele, que también se ponían a mirar cosas antes Sí, de... era como... O sea, ellos copiaban el ellos modelo copiaban un poco MTV, como la estética de MTV. Sí. Y bueno, hicieron su canción tumbándole a A Goldfinger. A mí me encantaba, hasta que ya vine a Bogotá y conocí Goldfinger. Y yo, como así no era de Carlos ay, Vives. mira, Carlos Vives me timó. Después de Loca Pasión fue el siguiente incursión rockera. Entonces yo no creo que uno deba ponerse en eso. En cada era disfruta las cosas como quiera. Yo siento que la música no debe ser, y esto es re hippie, re idealista, pero tantas cosas por qué pelear para pelear por música, weón. Sí, digamos a mí... Claro, perdón, en el cine también pasó lo mismo. O sea, digamos que ahorita encontrar un DVD o una tienda que venda los DVDs de una, no, pues ya es streaming. Entonces, o sea, como que ese cambio también Sí, ocurre en todos los sectores. Sí, ¿no? ha cambiado. Lo que sí es verdad es que el internet cambió todos los escenarios de la vida, desde, como hablábamos al principio, la masturbación pornográfica en las casas, desde la Desde intimidad eso hasta la concepción de la misma salud, el entendimiento del mismo cuerpo, todo. O sea, el entorno digital. Esto lo decía yo en mis clases. O sea, a menudo creemos que Internet es una cosa y la vida real otra y caemos un poco en el cliché de diferenciarlos. Hoy en día no hay diferencia. Hoy en día el entorno digital es un entorno vital en donde usted existe bajo unas formas y a través de unas relaciones y vinculaciones. El entorno digital está metido en todos los escenarios de la vida. Entonces cambió como vemos cine. Justo Matt Damon y sí. Ben Y Affleck Ben Affleck decían estaban hablando en el de eso. podcast de Rogan. Decían que Netflix sí tiene una orden de sobreexplicar las películas porque la gente hoy en día ve muchas pantallas, entonces no está pendiente. Sí. Sí creo que las formas en que consumimos las cosas hoy en día tienen un impacto considerable de la manera como nos relacionamos en el mundo. Y varios estudios sí han demostrado que sí afecta a la salud mental. Sí. Es que uno vive más ansioso. Uy, sí. Marica, antes uno no se enteraba de nada hasta que llegaba a la casa. Justo ayer viendo Man pensaba, porque el man sacó una libretica con teléfono, yo decía, hace no mucho yo tenía un imán que era un acordeón. Sí, eso era y ahí tenía los espectacular. nombres. Güey. Y yo, yo tuve celular hasta después de graduarme en la universidad. Yo no tuve celular en la universidad.
¿Para qué? Para mí no era una necesidad en la universidad. O sea, como que salía y mis papás se enteraban que llegaba. Claro, y era costoso. Además, ¿quién lo llamaba a uno? Los papás, porque Sí, de resto, ¿quién o más? sea, de que era caro. Era caro. Entonces, yo creo que lo que nos pasó a nosotros como generación, y no me imagino a mis papás o abuelos, los que los tengamos vivos, es que los cambios sí fueron muy rápidos, weón. Es que uno pasó de... Yo me acuerdo jugar Atari 2600 con ese joystick durísimo a... Hoy en día uno ve estos videojuegos y dice, weón, ¿en qué momento? Sí, he vivido 40 años, la mitad de la vida, de la esperanza de vida de esta época humana, pero, hueputa, ha sido demasiado. Entonces, está bien aferrarse al pasado, pero yo creo que no está bien dar lora con eso. Escuche lo que quiera, góceselo y que los peladitos se gocen su Taylor Swift o no sé, K-pop. Yo he visto un fenómeno, pues yo tengo un sobrino de 22 años y sus amigos son de la misma edad y un primo también. Bueno, él sí es un poco menor, pero he visto un fenómeno entre ellos y es que, o sea, viviendo con mi sobrino me di cuenta que él escucha Camilo Sesto, que él escucha qué bien. Juan Gabriel, que él escucha... romántico. Sí, o sea, y los amigos son en la misma y se reúnen y yo soy como... Claro, cuando a veces dejaban el televisor ahí en el canal de mi sobrino, entonces yo entraba como a chismosear y yo, estos chinos que... Y no era que estuvieran hartando, no, hablando mierda. O sea, Sí, la música también tiene, yo creo que la manera en que Es debemos cíclico, o sea, entender es como un cíclico. ciclo, pero también hay un archivo humano muy bonito y no hay que tenerle miedo ni al pasado ni al futuro. Porque, por ejemplo, Juan Gabriel disparó sus streams con la serie ujú. y esos fenómenos también pasan. Entonces yo creo que cada quien se puede gozar lo que quiere. Ahora, pues a ver, los conciertos de la escena bogotana, puedes hablar directamente, uy, se llenan, weón. O sea, yo no sé cuánta gente metan en Terror. ¿Cuánta gente fue a Terror? No, estuvo lleno, no, fue un Andrés éxito. estuvo allá. Pero eso no se pensaba antes. Sí, no, exacto, y fue re buen concierto. Eso no se pensaba antes. Entonces yo creo que sí hay mercado. Yo creo que sí hay mercado para todo. Pero lo que no hay es quién le inyecte. No hay quien le inyecte y la circulación ya cambia porque no es el amigo que le graba a. Seguro se mandarán hoy las canciones, ¿no? El Cher, mira esta nueva canción Claro, de sí. tal grupo de hardcore gringo. O uno mismo también. O sea, digamos que en ese punto sí es como de nuestro lado, o sea, ir hacia el futuro. O sea, oiga, porque muchos nos quedamos fue como los 90s, 2000s, y ahorita ir al futuro, oiga, ¿qué está sonando? Ah, viene tal banda. Miremos a ver. O viene un festival. Ah, bueno, escuchemos esta a ver qué No, Claro, también uno uno loca ya al parque. también tiene con qué viajar o sea, para mí antes ir a un Warped Tour era una cosa que era muy compleja. Ahorita también con la situación es compleja. Bueno, sí, no, pero mal ejemplo. ¿Cómo se llama el que hacen por allá en Europa del Este? Ay, no, allá El está Pungo Holiday. el Holiday, sí. Digamos que uno puede ir allá. Allá sí se... O termina en una película de terror como Hostal, que lo secuestra. Uy, estoy siendo re racista con la gente. ¿De dónde hacen ese festival? en Eslovenia. No sé si Hostel se desarrolla en Eslovenia, pero estoy siendo un poco Es por ahí, racista. sí, eso es por ahí, Sí, no, pero sí Pero puede sí, podría así ser. como los jóvenes están explorando como cosas viejas, pues nosotros también los no tan jóvenes, pues ir hacia el futuro a ver qué está A mí me sonando. emocionan fenómenos como Turnstile, por ejemplo, que tiene mucho hate y toda esta vuelta. A mí me parece que es una banda bacana, que suena bien, que me gusta porque incluye cosas que me gustan mucho, porque a mí me gustan mucho esos sonidos como electrónicos que exploran un lado más pop y más rosa. Y Sí. me parece que pues son unos chicos que le están hablando a su generación. Eso no tiene nada de malo. No todo puede ser Vini Stigma emputado con cara de te voy a apuñalar. No, ya eso fue lo nuestro. Y fue el putas. Y era el putas estar emputado y hacer cara de malo. Pero de pronto hoy en día no es así, no está mal, weón. Pero la música sigue viva. El sonido extremo, no lo llamamos punk, la música, el rock, sí está muerto porque no importa como antes. Pero su espíritu sí está vivo, weón. Claro. Y además, o sea, hay otra cosa que ocurre que es estaba pensando ahorita en eso.
cuando estábamos hablando de cómo ahorita las redes sociales son las que imponen pues los artistas, ¿no? O sea, si la canción pegó en TikTok, pues seguramente o sea, va a empezar a sonar en radio porque pues ahí es donde van a pillar las vueltas. Pero antes de eso estaban las películas, ¿no? Y estaban las bandas sonoras de las películas. Gran tema, ahora sí. Allá era donde quería yo llegar, pero no sabía cómo meterme. Las bandas sonoras, ¿no? Los 80s fueron muy importantes y fueron clave en eso. No sé, o sea, desde mi ignorancia y no conocimiento al respecto, pero creo que desde los 80 fue donde se empezaron a sacar esos vinilos de las bandas sonoras, que era como la mezcla. Ver, eso viene antes, es cuando empiezan a crearse los imperios mediáticos, entonces los estudios de cine compran los sellos discográficos, por eso Columbia Records, RCA, que todo eso es Sony, Universal Music, Universal Pictures, ¿no? Entonces los manes básicamente se dieron cuenta que es un muy buen negocio porque la película es un gasto compartido. O sea, no sé, digamos, en los 50s la entrada a cine costaba en Estados Unidos 30 centavos de dólar, no tengo ni puta idea, pero digamos. Entonces dijeron, bueno, pero ¿cómo le saco más plata a esto? Entonces, no. Lo que usted tiene que hacer es también vender discos, porque el disco no es un gasto compartido per se. Obviamente uno lo puede grabar en cassette y tal, pero entonces venda discos porque a esa persona usted no le va a sacar 30 centavos de dólar, sino $1.30. Cuando ya lleva Cuando lleva. Entonces, el sencillo. Empieza a crecer ese negocio y se empiezan a crear estos grandes imperios. Todos los estudios de cine tenían, los más grandes, sello discográfico. ¿Cuáles son las 3 disqueras más grandes hoy en día del mundo? Universal, Sony, Warner. 3 estudios de cine. Sony, japoneses, que se volvieron ricos haciendo Walkmans, compraron Columbia. Entonces Columbia era Columbia Records, también compraron RCA. Entonces ese era el negocio y ahí es donde nace esa vuelta. Pero sí, en los 80s, realmente en los 70s. En los 60 los Beatles, ¿no? Cuando hicieron la película. Sí, entonces ahí viene el negocio Elvis. Bueno, Elvis. Era el negocio de volver la estrella de la música, porque como eran dueños todos de todo, volverlo un héroe del pop. Los Beatles son también muy importantes en este escenario porque los Beatles venden mucho. Pero luego vienen otros proyectos como en la época hippie. Hay bandas sonoras muy importantes como Jesucristo Superestrella, que es una obra de teatro. Claro, musical. Que es una ópera rock. Y en los 80s es cuando ya dicen, bueno, papitos, esto es. ¿No? Entonces Michael Jackson tiene peli. Un Walker. Sí, y además él salió en una que además la canción puede ser la canción más triste de Michael Jackson de una peli. Él no sale en esa peli, pero canta esa canción que se llama Ben the Rat. Ben la rata, cuando es niño. Ok. Esa canción es... A mí, yo tenía en mi casa había el vinilo. Todavía lo tengo, pero pues está re rayado. O sea, no me puedes salvar. Yo pensé que no lo pongo porque me pongo triste. No, pero es una canción. No la tengo ni en MP3, ni en Spotify, ni en iTunes, ni en YouTube. Es muy triste y aquí es donde este negocio se vuelve más rentable. Entonces también las disqueras en ese momento nace un negocio muy importante para la música, que es la sincronización musical, que es un negociazo. Que hoy en día, o sea, los directores musicales de una serie escogen canciones con el director de la serie, pero también tiene que ver mucho con negociación y eso genera mucho ingreso. Radio Boombox. Yo me acuerdo mucho en esta serie de Netflix que es The Movies That Made Us, que hablaban, por ejemplo, de Dirty Dancing, que que la directora, creo que fue la directora la que quería esa canción y les costó un resto tenerla para poder tener el permiso y que les dieran los derechos para poder tenerla, y la vieja le pegó. Hoy en día ese negocio es la tercera pata del negocio musical, que es los derechos editoriales. Es el derecho que usted compra por explotar una canción en publicidad o en algo audiovisual. Entonces esta vaina se volvió un gran negocio, pero también entonces se volvió un espacio de experimentación porque no todas las películas tenían para comprar canciones de Michael Jackson. Entonces hay bandas sonoras que son brutales y ya luego salen estos autores que
que no, o sea, es diferente a la composición musical, o sea, diferente a John Williams haciendo Tiburón, sino es comprar canciones pop. Entonces, y después también se volvió estrategia lanzar discos con película. Purple Rain de Prince, que es un discazo. Sí. O la idea también romántica, por ejemplo, de Quentin Tarantino, o sea, por ejemplo, esta banda japonesa que La 5, 6, 7 de One, Two, Three, Four, una Five. película y se volvieron súper famosas. O sea, como que sí, también... por ejemplo, ahí Tarantino sí hacía esa cosa medio de autor, que Claro, también eso es también es una polémica. Pero el man sí escogía muy bien las canciones, porque usted no se imagina una película, uno no se imagina Pulp Fiction sin la música de Pulp Fiction. Claro. Sí. Pero así hay bandas sonoras muy impresionantes, ¿no? Y entonces yo también me obsesioné con eso. Que pues que uno, o sea, ahí es cuando uno escuchaba canciones que eran totalmente increíbles, que uno dice, oiga, ¿dónde estaban estas canciones? Por ejemplo, a mí, y eso me lo salté en mi historia musical, Guns N' Roses, cuando Terminator 2 tiene que ser la película que más he visto en mi vida, creo. Sí, tiene que ser. Sí. Porque me fascina y la he visto mucho, y cuando sonaba... You ¿cuál Could era? Be Mine. You Could Be Mine en la persecución. Sí. Manica, eso era demasiado rockero, güey. Sí, claro, no sé. Después también salió el Y que artista sale que compone. casi completa, o sea, Completa, sí, no. Ahí O sea, se gastó. Esa película fue bien cara. Hay bandas sonoras que recuerdo con mucho amor. Hay una película que es muy buena que lamentablemente no se encuentra en plataformas actuales, pues en Colombia. Se llama Strange Days. Curiosamente, hecha por la esposa del momento de Cameron, que se llama Catherine Bigelow, que pues sigue dirigiendo. Y ha ganado Oscar últimamente. Ganó. Sí. Y esta película, esa vaina a mí me voló la cabeza. Una vaina cyberpunk de un comercio ilegal de unos chips que la gente se ponía en la cabeza, y cuando se lo ponía, ¡prup!, empezaba a ver lo que había experimentado esta persona que grabó. Entonces en uno de esos circula un asesinato. Y la música la hicieron para la película, y había un grupo que inglés creo que se llama Skunk Anansi, que era una mujer afro calva. Ese grupo es brutal, weón. Es brutal. Y esa banda sonora para mí era como increíble, weón. O sea, yo compré ese sí, yo decía, bueno, la película me gusta mucho, pero la banda sonora me gustaba mucho. Otras bandas sonoras... Yo tuve la de Dick Tracy, donde actúa Madonna como Warren Beatty. La única canción buena es la de Vogue. Claro, Madonna. Ahí está Vogue. También. Ella actúa ahí. Otra que... A ver, bandas sonoras buenas, puta. Obviamente el Cuervo. Sí. Sí. Helmet, no suena ahí en el... creo que Helmet sí, está la en de el... Judgment Night. Judgment Night. Esa fue huevón. chévere porque creo que las canciones sí las hicieron. Y eran los compartidas juntes. o sea, Ice-T con Exacto. Slayer. Y hay películas muy malas como Spawn, aunque yo le tengo amor a esa película. Porque Sí, me a mí gusta el también me cómic, gusta. me gusta la serie animada que está en HBO Max. Sí. La gente debería verla, pero es muy buena. Hasta el mismo Shrek. Shrek también es una banda Sí, sonora muy pues chévere. puso a vivir a los de Smash. Al finadito que descansa. Ah, sí, verdad. Pero no, marica, pillé que esa de Spawn, por ejemplo, la peli no era tan buena, pero tenía también unos juntes brutales. Pero brutales, así como electrónica con metal. Uy, se ve. Ahí sale Atari Teenage Riot, Atari Teenage Riot, ahí sí, sale sí. Marilyn Manson, creo que con claro. The Dust Brothers, que son estos productores todos avanzados. Y hay muchas pelis. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una peli que se llama This is England. This is Que England. es de Sean Meadows, creo que se llama el man, tampoco están. Esa peli es muy linda, y la banda sonora de esa película, pues viejas conocidas del punkera, ska y del punk, pero tiene unas canciones, por ejemplo, tiene una de Never Seen the Sea de un man que se llama Gavin Clark, que es una vaina folk ahí. Uy, esa canción a mí me parece hermosísima. Entonces sí, y bueno, Rodrigo pues por citar Claro. ejemplos locales. Y Escalona. Escalona, claro, güey. Claro, o sea, Bueno, ese sí, disco de Escalona, o sea, cuando salió esa ¿En qué serie, una banda sonora, ¿En qué sí. sello disquero salió Escalona, sabe? Escalona ¿no? Sonolux. Sonolux. ¿Sabe quién era Sonolux? No. De RCN. Bueno, eso era de RCN. bueno. Claro, porque música Era el modelo de estudio gringo, lo mismo. Claro, música sí, sí. maestro también tuvo su vinilo. Pues eran covers, ¿no? Que era la... Música maestro era la que Pacheco era el director de Claro, orquesta. Pacheco, sí. Sí, allá en Calamar. El xilófono, ¿cómo era? El saxo. Sí, que no, eso fue ese Combinaban pasaba en Puerto instrumentos. Colombia. No, en Calamar.
Se lo digo porque yo pasé por Calamar hace un par de años. En Calamar, ahora. En Calamar hay Bolívar, ahí donde arranca el canal del dique. Claro. Sí, cerca de Cartagena. Y alguien nos dijo, aquí graba, vea. acá se grabó. Y había un man maestra. que se llamaba Cascarita, güey. Claro, Que era César Mora, sí, claro, César Mora era Cascarita. Sí, que era como un payasito, ¿no? Que Sí, era siempre eso. estaba- Oiga, pero es que hemos hablado de cuánta mierda, pero había Sí, series de es para televisión eso, sí. en los 90 muy solladas en Colombia. Es que güey. claro, o sea, estaba, espera que yo siempre me acuerdo de una que metía magia. Sarabanda. 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 ¿Y ¿Usted se acuerda de una que se llamaba Leche? Claro, Leche, Claro. Zoroastro. Uy, eso era muy Era muy loco. demente, Eso güey. Era con bien esta fumado. nena, Eso estaba bien fumado. Eso era algún par de trippers ahí, como bueno, ¿qué hacemos? Flora Martínez, ¿no? No sé si Leche. está. Sí, claro. Sí, Floresta actuó ahí. Ella actuó ahí. Bueno, y de pies a cabeza, yo creo que Maná fue una institución. A mí ese primer disco de Maná me parece una maravilla. Es de Police en español. Güey. Sí. No, pero el donde jugarán los niños, ese es como el tercero. Ah, sí, tienes razón. Antes tienen dos. Ellos tienen dos. Incluso ya habían tenido un sencillo famoso antes que era el de Rayando. Raya Marisol, Ahorita, Maná. decían en algún lado. Oiga, Claro. no, respeto para Maná. Sí, mi primer concierto de rock, ¿qué tal que lo disfruté? Como te dije, tengo que ir y mi papá me dio para la boleta, fue Maná, gira donde jugarán los niños. Sí, yo fui Carlos Vives, Jay Rivera, de Aterciopelados y Desacados. Uy, desacados. Que hacían un cover de Los Abuelos de la Oye, Nada, ¿no ¿dónde era? estás? Radio Boombox. Pero entonces, o sea, aquí también ocurría ese fenómeno de pegar a los artistas. El modelo a ver, el modelo global del entretenimiento es el modelo gringo. Ujú. Y el modelo gringo es monopolio. Entonces, por eso, al final, todos son dueños de todo. Son grandes y justo en esta puja entre Paramount, Netflix por Warner Discovery, es una puja por control del entretenimiento. Entonces, ese siempre fue el mismo modelo. Y en Colombia puede haber casos anteriores a Escalona, que no nos acordemos. Sí, claro, sí tiene que Pues haber. bueno, sí. LP, Loca Pasión de Carlos Vives. Ese fue antes. Ese LP fue su Loca primer. Pasión. Ah, bueno, sí, era creo que una banda sonora de una novela o... Y No, él actuaba en la novela, él actuaba, cantaba él la actuaba. canción. Claro. Y de ahí No, no. pasa a cantar vallenato y ahí le sonó, claro, se mañó. Escalona, ¿no? Con Escalona fue... Uy, no, claro. clásico de la Recuerdo que provincia. Jaime Molina cuando estaba... Uy, bueno, No, pues el Esa final de yo- Escalona. Yo soy Spoiler Aurelio alert. Morales, no, pues esa canción me... Spoiler alert. Ese final de Escalona yo no pude dormir, weón. Porque él al final sí se enfrenta al diablo, que era este mano Obregón, el hijo del pintor. Ah, Ajá, claro, sí. en el y acordeón, además ¿no? se le sale la cola y tiene se le sale pezuñas. la cola por el... Uy, Claro. sí, yo me acuerdo. Esa mierda fue como... Sí, re- Bueno, o sea, cayendo en el estereotipo, realismo mágico, ¿no? Cayendo en el estereotipo. Eso iba a decir. Exacto, claro. No, y Escalona fue una gran serie, de verdad. Sí. Pero, diga, o sea, no sé, después de Rodrigo, ¿qué otras películas se fijaron en el rock nacional de la manera en que lo hizo Gaviria, Víctor Gaviria, ¿no? ¿Cierto? Que yo recuerde. No, lo que sí pasa es que mucha gente de bandas terminó haciendo audiovisual. Y entonces en sus intentos pues era más barato sincronizar a la banda del vecino que comprar. Ah, bueno, eso sí. Ah, bueno, me acabo de acordar otro ejemplo, Shakira con... ¿Oasis? Oasis, Uy, Oasis, claro, Oasis, eso también Oasis. era lo que estamos hablando. Sí. Matrimonio ahí. Pero así tuvo disco, yo no me acuerdo. Yo no recuerdo Pero ahí eso. se hizo famosa Shakira. Eso ¿no? en Colombia. Eso, Colombia, eso, sí. y después hizo su versión de Alanis y ahí la pegó. Pero sí. Yo no, o sea, sí, yo creo que el rock sí ha estado muy presente en la cinematografía nacional, pero como el cine nacional es tan incipiente y tan escaso, pues el ejemplo creo que más claro es Víctor Gaviria, pues porque también había un interés del man por eso que estaba pasando en Medellín, ¿no? En ese realismo un poco sucio que hace el man o que hacía, pero no recuerdo más. Sí, no, yo no. Hay una película de hace unos años que son dos chicos que quieren ir al concierto de Iron Maiden. No la he visto. O sea, no, sí sé no cuál es. No me parece buena, tampoco me parece mala. Es una peli chévere.
Sí, o sea, es como esa película que hicieron de Kiss a comienzos de 2000, Exacto, Detroit Rock City. sí, es un Detroit Rock City, pero venido a Iron Maiden. Y aparición de bandas en películas sí que menos, Bueno, bueno, que eso sí también pasaba en Estados Unidos. Yo recuerdo en una que me encanta que se llama Airheads, que es de una banda de rock. Es buenísima. Que Adam Sandler es el baterista. Adam Sandler, está Adam Brendan, Sandler, ¿cómo se llama este man? El de- Fraser. Es el cantante. Steve Buscemi es Y el Steve bajista. Buscemi es el bajista. Y secuestran una emisora de rock y en esas en una van a buscar a buena alguien y ahí película. está White Zombie tocando en tarima. Yo, ay, veía una otra vez. Claro. Pues, pasó con Ace Ventura en la primera, donde aparece Cannibal Corpse. Ah, sí, ese es un gran cameo. Aparece. Uy, no, es que hay muchas. O sea, los Mighty Mighty Bostons aparecen en Clueless. aparecen Mighty Mighty Bostons. En los En 90s, en los 90s que había- Offspring también. el diablo metió la mano. El Diablo metió la mano. Bueno, y Blink en American Pie. Blink en American También. Pie, claro, porque era la manera de poder vender también, ¿no? Esas Claro, bandas. era promoción, Los era metían en promoción. las películas, y uno salía Sí. a comprar esa banda sonora Claro. porque era como, ay, que me encanta. Pero sí sería bueno rastrear qué pelis de rock se han hecho en Colombia. Porque debe haber. Sí, tiene que ver. Si Tiene alguien, que si haber. alguien que está escuchando viendo este podcast tiene esa información, por favor, no la Seguro remita. alguien la Alguien lo tiene. debe tener, Claro. sí, alguien debe tener. Pero bueno, ya después, o sea, porque al comienzo era más como en películas que ocurría esto y a raíz del streaming y de estas cosas, el más claro ejemplo y que se me viene ahorita a la cabeza, pues es la temporada 4 de Stranger Things, cuando suena Metallica. ¿no? Claro. Y ellos, o sea, en cada uno de las temporadas tuvieron en cuenta como qué música. O sea, la primera Yo es... creo que el éxito de The Clash. Stranger Things es que y ya le digo un gesto con el que cierra que es muy lindo. El éxito de Stranger Things es que son muy cuidadosos en retratar la época. La época. Ujú. Y lo hacen por medio de gestos muy sutiles. ¿Se vieron al final? Sí. No, pero este spoiler no está nada. Al final pasa algo en una radio que suena. No me acuerdo. Pixies. Oh, sí. Entonces, Sí. ahí de entrada están diciendo viene la música alternativa. Ujú. Ese gesto me pareció muy bonito. Güey. Sí, señor, suena En la Pixies. primera fue The Clash, que este chico es obsesionado con The Clash. Metallica, luego esta chica de Running Up That Hill. Ujú. Y en este cierran con eso. Es como se acabó esta década. O sea, son cosas muy sutiles que ni le quitan ni le aportan a la trama. Pero pues Pero uno la que se atrapan, las Detalles pilla, de pero fina atrapan. coquetería. uno que se las pilla y dice, ah, qué chimba estos manes. Sí, cambió la década. Cambió la década. Entonces yo creo que esas vainas son muy rescatables. En un mercado de nostalgia que seguro los chinos no lo entienden porque pues no vivieron esa época que uno sí sabía como marica, claro. A finales de los 80s llega la radio de las universidades, llega la música alternativa y pasó lo que pasó. Entonces me parece brutal. Eso fue un muy lindo detalle. Escena Here Comes Your Man. Here Comes Your Man. Sí, señor. Hay otra película que tiene una banda sonora increíble que es Forrest Gump. Ah, sí, claro. Forrest Gump también. Y también son como unas 2 o 3 décadas que abarca. O sea, desde Pues el CD era doble. Desde Elvis, pasando por El CD era doble. A otra, para hablar de casos latinos que cumplió años hace poco, fue Amores Perros. Amores ese también Perros. tiene Uy, también, una esa banda banda sonora, sonora sí, de claro. principio a fin es increíble. Y sí fue creada para la peli. Fue creada para la peli. Sí, fue creada para la peli. Hay unas canciones que no, como Lucha de Gigantes, no, pero hay otras que sí fueron originales. La de Control Machete, porque a propósito del cumpleaños ellos contaban la historia, pues algunos de ellos, y sí fue creada para ahí con Eli Guerra, Eli Guerra. de Perros Amor. Eso es un temón, weón. Estoy pensando en otra que fue muy buena en los 90, claro, Natural Born Killers. Uf. Uy, claro, Sí, señor. claro. Yo creo que esa fue mi primera banda sonora que, uy, qué locura. Trent Reznor, ¿no? Trent Reznor Claro. estuvo ahí. Me Uy, encanta, sí, a mí me encantaba porque Fue uno como lo oye- primero que empezó a hacer, ¿no? Como cuando ya se empezó a involucrar. Sí, en cuando eso. ya se empezó a involucrar en eso. Pero ahí sonaba un artista africano
y a mí me rompía la cabeza porque a mí me gusta la música africana porque crecí oyendo champeta. ¿No? Y más allá de la champeta, la nubecita y todo eso, no, o sea, en la costa y obviamente en barrios populares, pero a mí como me gustaba tanto esa mierda, yo oía lo que oía como El Vigilante, o cuando tenía oportunidad de ir con mi papá a la oficina, me iba allá donde ellos y ellos todo el tiempo oían esa música, era música africana. Africana. Y a mí esas guitarras congolesas me parecía brutal. Y entonces uno oía el de Natural Born, no recuerdo ahora el nombre del man, pero uno oía ese disco y está ahí en ese hueputa embale cuando empezaba una guitarra. Y yo, uff. Otro genio para las bandas sonoras de David Lynch. Sí. O sea, la banda The Perfect Drug de Nine Inch Nails es un temón. Ujú. Y si no estoy mal, no es de Blue Velvet. ¿De qué película es? Bueno, se me pasa. No. Gran tema. Sí, como que en Colombia no pasó con el rock, con otros géneros, sí. Claro, y además, o sea, también me acuerdo mucho de hay dos películas realmente, la última la vi la semana pasada, porque no tenía nada más que ver. Sí, una que ya conozca, sí. O por supuesto que sí. Y es Josie and the Pussycats, esa película que es de MTV. Sí. Listo. O sea, que realmente, o sea, que Lindsay Lohan, Carmen ¿no? Electra. No. Ahí actúa la rubia esta tonta pues la que hace de tonta, ¿no? De American Pie. Es que no me acuerdo los nombres. Zoe no está. ¿Y es buena? Pues es entretenida porque es una ochentera, es noventera, pero sí es una crítica realmente a la industria de la música y a cómo le mete. O sea, la vaina es que es un sello disquero que tienen una especie de Backstreet Boys y que se aburren de los manes porque los manes empiezan a dar cuenta, o sea, los muestran como los más estúpidos y los manes se dan cuenta que realmente los están como utilizando. Entonces dicen, no, hay que abortar, tenemos que matar a estos manes y encuentran a otro grupo que es Josie and the Pussycats, que creo que eso también fue como un cartoon que hubo. Sí, es un cartoon que creo, si no estoy mal, que sale de otro cartoon de esos gringos como de universidad. Se me olvidó el ¿De nombre Archie? ahora. De Archie. Radio Boombox. Sí, pues, ¿quiénes eran los dueños de MTV? Nickelodeon, no, eso era Paramount. Paramount, sí. La misma estrategia. Exacto. La misma Y la estrategia. otra es El apartamento de Joe. Uy, Es el de las cucarachas. El de las cucarachas. Qué Gran película. La encontré También es de MTV. de sí. MTV. La encontré en YouTube, pero no está, o sea, no. Está dañadita. Sí, está dañadita. Joe's Apartment. Uf, gran película. El apartamento de Joe es una cosa Sí, muy bueno, áspera. bueno. Y ahí suena Green Day, ahí Cuando suena cantan las Rancid. cucarachas, qué No, es chimba. tremenda. Y hubo una O película. la de Spinal Tap también. Uy, dice gran esa película a Spinal propósito de- esa muerte fue puta. Del asesinato de Rob Reiner. Gran Sí. película Spinal Tap. Uf, una joya. Bueno, Yo cuando vi sí. esa mierda era como, ¿qué es esto, Falso güey? documental. Oiga, y estaban haciendo la segunda. Sí, pero pues... No, bueno. pues ya se pandemonió el man. Bueno, lo Lo pandemoniaron, pandemonió perdón, lo pandemonió el hijo. Uy, hay muchas maricas. Pump Up the Volume de Christian Slater, que es una película muy hijueputa. Y es el man es el man raro que en el colegio no habla con nadie, pero tiene una emisora pirata. Ah, sí, buenísimo. Empire Records. Empire Uf. Records también. No, O sea, es- yo era como, yo quiero tener una tienda. Una tienda de discos. Yo he querido tener tienda de discos, librería, El bar. el bar. Fue ese Empire Records también tenía, porque eran como todos los estereotipos, ¿no? El alterno, el darks. Sí. Brutal, weón. Hackers. Uy, Hackers. Hackers está en Movie y en Prime. En Prime. Yo la vi en Prime. Me la he visto como 3 veces. O sea, cuando no ve documentales. Sí, cuando no repite encuentro un películas. documental que me llame la atención, repito película. Y bueno, documentales de punk y eso sí hay por montones. En Prime está el de Fat Records, que es malísimo. Ah, sí, el de la historia de Fat. Está el de Foo Fighters, está ahí. Uno que HBO hizo que me pareció bueno. Yo no soy fan de Foo Fighters, la verdad. Me gustó el primer disco, creo. Pero el de Sonic Highways. Sonic pues ya no Highways Es está. buenísimo. Sony Highway. Yo lo tengo en DVD, lo tiene el viejo Rey. No lo terminamos. No lo termina. Son 6 discos. Son- ¿verdad? sí, Pero Seis Sony DVDs. Highways es muy áspero.
Ese Pick It Up que tienen ahí, ese está en Plex, que es gratuito, es como un Pluto. Sí. Eso En es Plex chévere. se puede ver. De documentales musicales, el de Descendants es muy bueno. Uy, es buenísimo. El de... The Good Fathers of Hardcore, el Diagnostic, Front también es muy bueno. es muy bueno. Yo quiero ver es el de Chromax, el de... A la historia de Flanagan. Sí, de Pues Henry está en Flanagan. YouTube, ¿no? No, creo que no, No sé. todavía. Hay varios. Yo creo que también lo que le digo, mucha gente de esas generaciones ya crecieron, se dedicaron a esto y dicen, bueno, contemos esa historia. O el de acá, el golpe de robo también es espectacular. Sí, la peli no ha podido salir, ¿no? Yo hablé No. con este, ¿cómo se llama él? El director, no me acuerdo el nombre del director. Sebastián. Sebastián. Porque cuando yo vi el corto no le di tan buena calificación y después lo volví a ver y dije, de pronto fue injusto, no sé qué estaba esperando yo. Sí, Yo me esperaba nosotros como lo la vimos historia del man. el Claro. Rock al Parque el año pasado. Ahí lo proyectó. Ahí lo yo vi que sí. que él dijo que tenía era un Y tema de, muy de bueno, muy sincronización. Él está, o sea, claro, él lo que está buscando es plata para poder pagar, Pagar las syncs. pero de Black Flag, porque ni siquiera es de, pues porque no pone nada de Misfits. Ahí, o sea, pues sí aparece Misfits claramente y se desarrolla más esa historia de cuando el man entra a Misfits. Pero pues sí está más como dirigido a su Es que paso por a mí Black la Flag. historia que yo quería encontrarme, y que seguro ahí sí está, es porque ese señor llegó allá. Ahí está. Ahí está. No ahí llega a está. ser Ush. punkero. Ahí No, Pero ahí está, cuando ahí está. sacó el corto, y lo entiendo, ya después dije, marica, sí, a veces uno ignora las realidades de los contextos en los que se hacen. Él le cuenta es el actual. O sea, creo que es un retrato íntimo que es muy bello, porque lo volví a ver, del man barriendo la casa con la mamá, Ujú. ¿no? Y como esta leyenda, que yo me enteré de esa leyenda muy viejo, cuando vino Misfits la primera vez. Sí. Yo recuerdo que Misfits la primera vez lo trajo Pablo Tobar, de 752B, que es muy amigo mío. De hecho, van a tocar ahora pronto otra vez Ah, sí, juntos. chévere. 752, Sí, sí, ellos ahorita se están como reuniendo. algo de comida, ¿no? De... Ese man vive por ahí en Canadá y se dedica Sí. como a esas vainas, como a hospitality, como Sí, a bueno. eventos. Y yo recuerdo que ahí fue como así que el baterista es caleño. caleño. Bueno, claro. O sea, yo ese mito no, porque había muchos mitos, ¿no? Esos mitos. No, eran y la muy aparición del man es en un río, no sé, el río... El río Pance, donde también hicieron porno, Paseo Ahí, Pance 2. uy, es espectacular. Es muy buen documental, muy buen Es documental. muy bonito. Bueno, ojalá el hombre logre Sí. pagar esa vaina, porque eso es un producto que pues yo no digo si sea fácil o no, pero sí puede estar en plataformas. ¿Qué cree usted que le hace falta al rock en Colombia para que, porque pues, o sea, digamos que empezamos a subir y de pronto quedamos como en ese valle, pero pues ha faltado como otro... Pues escena empujón, local, ¿no? escena pequeña, venues pequeños, no todo puede ser Movistar Arena. Ese es un error, ¿no? Pensar siempre en que si no toco ante más de 100 personas, entonces ¿qué No, y mierda? también eso monopoliza la industria y jode la industria. Entonces el público ya, como ya se está acostumbrando a que haya cada fin de semana algo, pues no dice, oiga, qué chimba hoy viernes irme a escuchar a un barcito a la banda que toca rock. Pero que no sean covers, porque Sí, un a fuego, ¿no? Digamos así. sí, pueda escuchar en A Fuego a la nueva banda de punk. No, eso ya no hay, weón. Nosotros tuvimos nuestro Macondito y sus siguientes versiones, ¿no? Teatro La Mama, La Mama, Libélula. La bla, bla, libélula. bla. Sí, pues la libélula, que creo que era ahí mismo, o la libélula tenía en otro lado, porque ellos hacían No, la cosas ahí. libélula es cerca a La Mama, pero no es lo mismo. La ok, Mama ok, es ok. Yo pensé la 63 que era, arriba. Yo pensé que la libélula la hacían en la Mama. No, la libélula era Tenía su como propio abajo teatro. de la 17, como por Árbol Naranja. Por ahí. Bueno, Latino Power, o sea, que antes era Bugaloop, que después terminó. Latino. que se A mí continúa. me parece que Lumière tuvo su buen momento. En su momento también yo creo que Armando Records, siendo lo que fuera, sí también tenía una... Pero lo tarima. último, ¿no? Cuando ya tenían ese, que era un venue un poquito más grande. No, ya, sí, pero en la pa- después o arriba en el- ahí yo veía Hypes. Y sí había un movimiento medio indie rock ahí muy cercano a lo que era Paramount en ese momento. Que también, pero ya no hay esos espacios, weón. Ya no hay... Y yo entiendo a quien no los hace, es que, pues, ¿de dónde gana uno plata? Weón, es que
pues es que el rock ya no es. Lamentablemente, ahora es el reggaetón y el tecno. No, el tecno, esa música sí se mantiene. La gente es muy fiel a sus sonidos. Claro. Sí, una rumba tecno es... Yo o sea, no soy del como- tecno, pero sí, esa vaina se mueve. Esa cosa se mueve. Sí, se mueve también. Pues el rockero carga muchas cosas que ya no es tan chévere. Se radicaliza. Los bares Cambia, muta también como al reggaetón. Sí, como no, al y los vallenato. bares de rock también se quedaron en lo mismo. O sea, usted va a Body Costello y vas a escuchar 1000 veces Cinderella. Bueno, Bueno, sí, es el mismo playlist. Oiga, pero a Body yo lo Costello no lo disfruto- habían cerrado. Yo güey. lo disfruto volvieron a una abrir. vez al año, pero hay gente que va todos los... Todos los fines de yo me semana. sentí muy bien hace poco en la Wagon porque en la tienda, que me parece brutal que esa tienda haga eso porque saben que van a Ah, el vender. playlist, weón, claro. Entonces ponen ese en El YouTube. billar del lado Claro, entonces es de Ace maravilloso. of Spades. Entonces Lo que la pasa vez es de la que Wagon queda uno muy lejos. entraba ahí, weón, y era gente poniendo neo y cantando neo. Yo decía, llame un neo cualquier cosa, o sea, punk. Sí. Yo era, ah, qué maravilla esta mierda, weón, qué divertido era antes esto. Weón. Era domingo, obviamente, no me podía o no. Pero, claro, pero digamos que eso ocurre en esa tienda y es que, o sea, la gente en la pre y en la post No, esos Eso manes la tiene muy clara. la tienen muy clara, sí. No me parece mal Venue. No, a mí es de mis favoritos, yo creo. Vi a el Seven ahí que no había casi gente y me El pareció Seven, maravilloso. yo no fui ver al a esas viejas Seven, ahí, fue weón. puta, yo sí. Uy, lástima. A mí me dolió no haber ido, no estaba acá en Bogotá, pero sí me... Buenísimo, weón. Sí, me habría Claro, encantado no, ver tocar esas tanto. viejas. O sea, ver a semejante institución ahí tan cerquita, no, pues chévere. No, y Muy son chévere. pesadas, weón. Sí. Pesado, weón. Yo me puse a bacanísimo. escuchar el Seven cuando me enteré que venían pensando que iba Hay a un ir. docu de ellas en Prime. en Prime. Sí, señor. También me lo vi. Hay un docu de ellas en Prime. Y sí, pues yo creo que le falta eso. Aquí hubo un renacer emo, Midwest y todas estas cosas con bandas muy interesantes. Pero bandas que se acaban. La Hermanastra Más Fea es una banda que a mí me La parece Hermanastra buena. Más Fea, sí. Banda. Kitchen es buena banda. O sea, a mí sí me gusta ese emo. Uy, no, ahí sí. Totalmente desconocido. Buenísimos, weón, buenísimos, marica. O sea, son unos chinos tocando como si fueran de Chicago en 1995. Chévere. Los chinos tiran mucho ahorita para atrás. Sí, el emo tiene un renacer duro, incluso en bandas gringas y europeas. A mí me gustan mucho los Maricas, me parece una bandota. Sí. Y pues las bandas de los viejos que siguen tocando como ustedes, como porque pues esa es la vida. Ay, es que no Pero sí, sabemos hacer claro. nada más. Ah, pues Sí, ustedes saben que no van a salir del concierto a ver cuánto vendieron para No, ver si comen sí, o no. Pero también me parece muy, muy chévere que se mantenga eso. O sea, bandas como la PM, Sí, que claro. tocan como me imagino por parche. Radio Boombox. Todas las bandas que en esa época tocábamos en Macondo y que seguimos tocando, pues es parche. Es porque, o sea, para nosotros, y lo he dicho muchas veces aquí en el podcast, para nosotros ensayar o tocar es ir a jugar fútbol. Exacto. Sí, sí, exacto. sí, total, Es sí, como no. los que juegan fútbol. Ese es el cardio de nosotros. No, y se va a juntar Pocaley, creo, pronto, Pocalé ¿no? ahorita en el Punjut Festival, ¿no? Ese es febrero, ¿no? Ahorita en Ese es febrero, ahorita no en sé febrero. cuándo salga este podcast, pero Pues lo vamos a sacar el 31 de enero para que Y pues sí, Exigencia todavía por ahí Exigencia sigue tocan. tocando. Ujú. Ya viejos, pues, marica. Pues, Bueno, es que Pitbull sí, sigue tocando. Y yo no sabía lo de 752. Uy, chévere. en ese mismo de Pocaley. Ah, bueno, bien, ahí 752. estaremos. Ah, viene Johnny All Stars también. Bueno, pero esos sí siento que no son bandas que pararon. No, Johnny no, No, paró. no, Johnny no, no paró. Johnny no paró. Ah, bueno, mojigano. pues Rengifu trabaja Él con tra- reggaetoneros, él weón. Él trabaja trabaja con en Maluma. WK Records. Ujú, trabaja con Maluma. O sea, él ahora trabaja en el sello disquero del manager de Maluma, que se llama Walter Cohn. Y yo me lo encontré. Ah, en no es Sony. de Maluma. No, Ah, no, yo ya pensé no que trabaja era- con Maluma, él trabaja en el sello, entonces es como con artistas nuevos. Ok. Entonces sí, al final termina pues, Sí, como... con Santiago Aristizábal. No sé si él todavía esté ahí, pero era como de esa misma, como parche. Entonces, pues marica, lo que hablábamos, terminan todos o de ingenieros o montando empresas de roadie. O sea, ahora que usted dice Rock al Parque, pues creo que Roadie Colombia salió de ahí. Claro. Sí, total. Pues, o sea, las empresas de logística también, pues era como Fuerza de Paz, ¿no?
y Fuerza de Paz, claro, güey. Y Fuerza- se armaron unas peleas Y que después Fuerza de te- Paz ni qué güey. Fuerza de Paz, digo, culo. Y luego eso se volvió 911, ¿no? Sí. Y bueno, bandas también como 911 que siguen tocando, Popcorn que todavía siguen, no han sacado. Sí, por ¿no? ejemplo, Pitbull creo que es una banda activa. Pitbull sigue Sí, activo. eso no tampoco han No ha parado parado. nunca. 30 años desde el hijo de puta infierno. Entonces sí, yo creo que para esas bandas nuevas, que además, como les digo, estas bandas que La Hermanastra Más Fea, Kitchen, son bandas que convocan. Pero entonces el circuito es muy pequeño porque usted no puede tocar cada mes. No es un país como Estados No. Unidos que usted coge una van, vuelta a mierda y agarraba y iba recogiendo plata en todos sus estados. Claro, sí, no, o sea, no era como América, vamos a tocar, arrancamos en Bogotá, seguimos a Fusagasugá, Girardot, Y no. Flandes. No, para O sea, Agua de Dios. Agua de Dios se desvía usted ahí y luego Ibagué. No, o sea, eso acá No pasa, no pasa. Entonces yo creo que eso es un mal. Y yo creo que eso es lo que le falta. Porque, a ver, poner música en plataformas hoy en día es muy fácil. O sea, Grabar. grabar es muy fácil, es Sí, muy es mucho más barato. fácil. Es barato, ¿no? Es que antes, o sea, quería grabar un disco. No, bueno. Entonces, aunque estén todas las herramientas, pues la forma en que consumimos música es muy diferente. Porque uno sí podía ir cada 8 días a Macondo a oír las mismas bandas, güey. Sí. Y no pasaba nada. Sí, era divertido. como, sí. Era divertido. Ir a jugar Era fútbol, Y luego marica. terminar en la casa de Andrei de fiesta. Ir a jugar fútbol, marica. Sí, parte del fin de semana. Hoy en día como que tampoco necesitamos mucha novedad, no toleramos ver 2 veces la misma banda, incluso con bandas grandes. Otra vez como marica, pues sí, pues, que vengan las veces que quieran, qué chimba. Pues es que de eso se trata, ¿no? O sea, Pues, a la antes final, nos pues, quedábamos porque porque no venía nadie. Ahora que viene otra vez. Pero si vinieron Bueno, el sí, año exacto, pasado. sí, Pero, o es sea, muy- Iron Maiden vino la primera vez, la locura. Vino la segunda vez, chévere. Vino la tercera, Pero y tuvieron. Megadeth, por ejemplo, o sea, agotó, o sea, vino hace 6 meses. lo que pasa es que los metaleros sí son true también. Bueno, también, eso también es otro punto, ¿no? Iron Maiden yo lo vi esta tercera vez, o sea, yo nunca fui fan de Iron Maiden, pero me pareció muy divertida esa mierda. Esos manes No, estaban eso es montando un una show película muy muy hueputa, cerdo. güey. Entonces, sí, eso es cultura. Weón. Hay que, o sea, hay que ir a- Sí, yo pienso que estar ahí. debe haber para todos los gustos, weón, pero sí me hace falta espacios para escuchar música. Pues algo más tranqui, o sea, algo más... Y escuchar la música que a uno le gusta, Claro. porque pues sí, a mí me gustan muchas cosas, pero si quiero pasarla bien, voy a escuchar la música que me gusta. Por ejemplo, el próximo 13 de febrero en Montana Records, Andrés va a poner. Montana me parece una propuesta chévere. No, y Montana, ahorita sí. está más chévere, weón. Porque ya, o sea, ya. Es que cuando usted fue, estaba en ese cucurucho Sí, ahí. sí. No, Pero ya estaban lo sacaron. arreglando ahí, están Claro, como pero ya lo terminando. arreglaron y Ahorita está sí una chimba. Está una un poco chimba. más, Y familiar. esto no es publicidad política, no es publicidad pagada. No es ¿Y publicidad. arreglaron el sonido? Sí, un poco. Sí, ya estaba más dividido porque pues lo pasaron más al fondo, entonces no, está... Sí, Es un bueno, buen Montana menú. es buen parche. Poner música en vinilo es muy tedioso. Yo no sé tú cómo se aguantas. A él. No, a mí me gusta, a mí me gusta, la verdad lo disfruto. No, es que poner música en vinil. Yo no me atrevo porque No, o sea, es que digamos que no, o sea, es como compartir, o sea, es como compartir, o sea, es como una fiesta en la casa, ¿sí me entiendes? Ah, vamos a poner esta canción. Uy, qué chimba, que no sé qué. Ya, eso es. Ahora, eso es chévere. sí pegaría a ver si se lanza uno a hacer una fiesta de esta vaina, a ver qué pasa. sería interesante. Bueno, sí, ahí. De bandas sonoras, solo bandas sonoras. Oyendo ahí Por el tiburón, tan, claro, sí. Pues es que a mí a veces me pica de nuevo y estoy que me compro un controladorcito de esos de MP3, weón. Hágale. No, pues usted tiene buen conocimiento musical, Hágale. güey. Pero después digo, es que dormirse tarde. No, es- Pero yo sí creo que todavía hay gente que ha vida de escuchar nuevas cosas o viejas cosas. Y siento que si hay una audiencia de viejos cerveceros que podrían parchárselo. Sí, o una fiesta de música, sí, o sea, by Tío Pisa, marica, listo. Sí, a mí, por ejemplo, me invitan y me preguntan mucho como cuando hago cosas fuera de lo digital, pero la verdad es que no tengo el tiempo. Pero sí, mucha gente dice, oye, ¿por qué no hacemos un cineclub, hagamos un conversatorio? Y son espacios que me parecen lindos.
Voy a tratar de encontrar el tiempo porque me parece que es chévere. Bueno, voy a boletear a una oyente, no, a una lectora del Tío Pizza que me dijo hace poco, porque no haces algo así físico para que parchemos y nos conozcamos todos. Sí, que no sea solo 30 segundos. Pero pille la historia, porque me acabo de separar y no tengo amigos. Y yo, Uy, hijo de puta. Uy. Y entonces esto que me dice esta persona me llamó mucho antes. Yo dije, claro, marica, ¿qué pasa cuando uno, pues a mí no me ha pasado, pero se separa a esta edad? ¿A dónde busca gente con cosas afines? Yo me voy a poner vinilos. ¿eh? Andrés se va a poner vinilos, por ejemplo. Claro, montar en moto, creo sí, que exacto, eso, pero hacer como eso, clubes. sí, exacto. Como clubes de como club. lectura, o Eso, jugar claro. fútbol, o montar moto. La entiendo totalmente. Exacto, entonces me parece muy interesante, weón, que pues que uno ya no esté en un andén en Macondo tomando ron. No deja de tener una necesidad de compartir espacios asociados a los gustos. Y yo creo que eso es Claro. muy importante. Yo creo que por eso el auge de los clubes de lectura. ¿No? Como marica, al final, pues la soledad es muy jueputa. En un mundo que además nos engaña haciéndonos sentir que no estamos solos porque estamos conectados. Claro. Pero si estamos solos, o sea, Sí, nos Yo no. empuja a estar solos, ¿no? yo, digamos, los que tenemos núcleos familiares, pero eso no quiere decir que no disfrutemos de encontrarnos con personas que compartan los mismos gustos. Entonces yo creo que partiendo de esa idea sería muy chévere explorar esos espacios como lo que hacen de poner vinilos, como esa vez que fuimos, que fue muy divertido porque es oír las mismas canciones, verse con los Claro. mismos huevones calvos, gordos, viejos, con hijos, trasnochados. Hablar de los hijos, hablar de. Entonces del yo creo que, trabajo. pero al final uno sigue gustándole esta mierda, weón. Y sí, habrá conciertos que uno irá, otros que pues simplemente no irá porque no quiere o no está cansado. Pero también yo siento que, y la pizza va encaminado mucho a eso, porque mi audiencia no es joven. Entonces se suele creer que las redes sociales hoy en día solo hay que hacer cosas para jóvenes. Para jóvenes. Y es un error brutal, weón. Porque hay personas como yo y de mi edad que no son jóvenes, pero que usan las redes sociales y que de pronto no quieren ver TikToks de una cosa, sino, ay, ¿qué película me veo? Y ese siempre ha estado en el espíritu del Tío Pizza. Como también abrí un canal de WhatsApp porque también a veces Ay, sí vi eso. es más fácil como, marica, me vi esto, esta está buena, está en tal lado, no tengo que hacer un post, sino, oigan, llegó esta película, me pareció buena, píllenla. Ajá. Entonces Ah, también uy, son me voy a- espacios de... uy, ya lo y sé. es un canal público, no, la gente no interactúa, no es un grupo de WhatsApp de vecinos, ni de papitos, ni Sí, mamitas. padres de familia, de colegio. Sí, sí, ¿eh? sí. Entonces yo siento que por más que las redes sociales sean lo que sean, en ellas subyace una necesidad muy fuerte de vinculación. Y pienso que es honesto y rescatable las personas que hacen intentos por crear vínculos humanos a través de esos canales. Más allá de, hola, mis seguidores, tengo 100,000 seguidores, mi reto nunca ha sido ese, sino, pues, marica, compartir lo que veo y ojalá si usted no sabe qué ver, diga, bueno, pues a mí Claro, el gusto de o este sea, man me gusta, bacano verme esta peli. Sí, o sea, yo tengo un ejemplo muy claro con lo que publica el tío. Y es que yo empecé a ver, cuando salió Primal, empecé a ver la serie. Ah, gran serie. Uf. Y no me enganché, entonces fue como... O sea, me vi como los 2 primeros capítulos y no me enganchó. Y yo, no, marica, nada. Pero después ya vi la reseña de las 2 temporadas, que estoy esperando a que termine la tercera para hacer una sola sentada. Y esa mierda me voló la cabeza. Sí, es muy bueno. Es demasiado serie? áspero. Primal. Está en HBO. No, ni- Sí, yo creo que un poco ese es el espíritu, porque al final, por eso como empezamos la conversación, yo he hecho todo esto siempre por la misma necesidad de compartir cosas. Yo, por ejemplo, hace muchos años hice una fiesta de hardcore en un bar por la Javeriana. Y gracias a eso los de Ara cada uno me ponían el apodo del gordo organizador. Claro, es que eso es un. O sea, yo también, o sea, pongo una canción en un vinilo, grabo un video y es compartir. Esta canción me mueve fibras. Qué chimba que se la mueva. Sí, yo a siento otra que la persona. respuesta, siento yo, y es muy respetable los que piensan diferente, que la respuesta a las redes sociales no es decir que son una mierda y que por eso somos todos brutos, sino encuentre en esos entornos maneras de vinculación más humanas, más honestas, que al final responden a lo mismo.
Cuando yo hacía las fiestas del friki lo hacía por lo mismo. O sea, a mí me gusta crear espacios para compartir mierdas. Entonces, pues esa es la razón de ser. Es la Radio Boombox también. O sea, Exacto. Así es la Radio Boombox. Y así nos despedimos de nuestro querido amigo. No estuvo tan largo. No estuvo tan largo. No, lo que pasa es que no. Es que le estábamos contando un podcast de 3 horas que grabamos y no podemos sacar. Después contamos cuál es. Gracias por la invitación. Veo mucho sus episodios porque me encuentro caras conocidas de personas con las que compartí, ¿no? Así como que al negro no lo veo hace por lo menos 15 años, pero fue una persona con la que compartí mucho. Vi el de William, que dice que no le gusta que le digan Talaf. Yo lo conocí así, perdón. Que sí lo veo mucho porque pues, somos como medio vecinos, pero me parece chévere que ya más maduros tengamos conversaciones sobre lo que pasó y pues que son personas que están implicadas en seguirlo haciendo hoy en día, pues también unas miradas más interesantes del tema. Bacanísimo, gracias por la invitación. No, gracias a usted, de verdad. Como empecé el podcast, o sea, para nosotros un gusto tenerlo acá, porque desde hace rato queríamos hacerlo. Y bueno, pues ya se dio la oportunidad. Los esperamos en el próximo capítulo de la Radio Boombox y no olviden seguir al tío Pizza si no saben qué ver. Eso fue síganme en la Radio Boombox. Radio Boombox. Radio Boombox es un podcast de música hecho por amigos. Andrei Morales, Cristian Leguizamón, grabado en Radio Boombox Studio, mezclado en Alemania, Baja Sajonia por Wolfram Agames, en Lightwolf Studios. Locución, Mr. Dog Cine. Radio Boombox.